¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Design Reflex con Ignacio Veiga. En el capítulo de hoy quisiera que charlemos al respecto de una idea que tengo dando vueltas en la cabeza hace varios días y tiene que ver con el diseño entendido como experiencia multisensorial, como un fenómeno que ocurre cuando se conjugan varias disciplinas para consolidar una experiencia que es más grande que la suma de las partes individualmente. En este caso en particular me refiero a el diseño de la música. Bueno, y para encuadrar mejor este concepto que quiero compartirles hoy, quisiera contarles una breve anécdota de mis inicios como diseñador, allá lejos de ese tío. Mi primera entrevista laboral para un puesto de diseñador propiamente dicho en un estudio de diseño con todas las letras fue en un estudio del barrio de Palermo, de acá de la ciudad de Buenos Aires, en la época donde las entrevistas las hacía el propio personal jerárquico del estudio. A través de un conocido que tenía contacto con ellos me consiguieron la entrevista. Cuestión que la entrevista fue muy bien, muy buena onda de uno y otro lado, hicimos clic inmediatamente y entonces una vez que finalizamos la revisión del portfolio me pregunta, ¿a vos te gusta la música? Yo digo, wow, a mi juego me llamaron, ¿no? Porque una de mis grandes pasiones junto con el dibujo siempre fue la música. Bueno, le respondí que sí, que lógicamente me encantaba. Me pregunta, bueno, ¿qué música escuchás? ¿Qué te gusta? Para seguir profundizando en el tema. Le dije que de todo un poco, pero que en realidad en ese momento preciso estaba muy enganchado con toda la movida de la onda post-punk y Manchester, de esa transición entre la década fines del 70 principios del 80 en Inglaterra, bueno, específicamente en Manchester, obviamente, como lo indica el nombre. Y la verdad que en ese mismo momento pude cristalizar una idea que yo ya venía pensando en aquel momento, que es que la música también se diseña. Y en este caso no estoy hablando del diseño propiamente como plan mental, porque sí, obviamente se diseña como se diseña cualquier manifestación creativa, ¿no? Todo está pensado y en tanto y en cuanto está pensado estratégicamente como un plan, es un diseño. Pero yo a lo que me refería en ese momento, el punto que yo quería marcar es cómo la música se puede diseñar como experiencia y como expresión estética global, como un producto cohesivo y coherente que suma imagen, sonido y concepto, todo vertido en un álbum revestido de una experiencia estética y una propuesta conceptual. Ese era mi punto fundamental, que lógicamente no lo pude articular de esa manera en aquel momento, pero hoy a la distancia lo veo con esa claridad y lo pienso de ese modo. Y entonces a eso quería traer yo la atención en el episodio de hoy, a esta manera que tienen algunos artistas geniales. Y yo mencionaba el caso de muchos artistas que publicaron sus álbumes bajo el sello Factory Records, de aquel momento Factory Records de Manchester, que bueno, no nos vamos a detener en un análisis historiográfico detenido del movimiento Manchester ni la revolución musical o el fenómeno cultural que representó en aquel momento, que también es objeto para otro capítulo aparte. Pero sí, claramente tiene que ver con eso, con cómo durante ese tiempo, ese espacio temporal, se produjeron un montón de álbumes que ponían a funcionar sinérgicamente a creativos y a manifestaciones artísticas de áreas no necesariamente conectadas o que ya habían existido colaboraciones entre artistas visuales y músicos. Bueno, podemos mencionar el caso de Lou Reed con Andy Warhol, toda la movida de Velvet Underground, etcétera. Eso no es inédito, pero por lo menos en mi punto de vista nunca había existido de una manera tan sistematizada y cohesiva y coherente, ¿no? Como tener a Peter Saville, excelente y eximio diseñador inglés también, diseñando no solo los álbumes, sino los flyers, la propia estética e identidad visual de la hacienda, de ese foro, y eso iba de la mano con los sonidos que se estaban pensando y diseñando, de la mano del gran productor también británico Martin Hannett y sus experimentaciones sonoras y su manera revolucionaria de grabar los instrumentos y de producirlos y postproducirlos para lograr sonidos únicos que en su conjunto producían un resultado
completamente nuevo y revolucionario que, bueno, tomó al mundo por sorpresa. Entonces, bueno, fundamentalmente eso es lo que yo quería compartir hoy. Quería poner luz sobre la capacidad sinérgica que tiene el diseño para conjugar y potenciar manifestaciones artísticas y creativas que vienen no solo del propio seno del diseño como praxis en sí misma, sino de áreas afines y complementarias que se unen para conformar un todo que es más potente que la suma de las partes individualizadas. Entonces, en este sentido, el ejemplo más saliente que tengo es el de Factory Records. No es el único, no es inédito, colaboraciones artísticas han existido a lo largo de los siglos del arte y de la cultura, con C mayúscula, pero para nosotros que somos profesionales del diseño y que nos interesan este tipo de diálogos y de sinergias que construyen sentido, me parece que este es un caso particularmente interesante y atractivo, y además sienta las bases para nuevos episodios que quiero ir publicando aquí en el canal, donde vamos a tratar de enfocarnos en estos puntos como más tangenciales, más fronterizos del diseño, donde nos corremos del eje central de nuestra praxis y empezamos a rozarnos y a codearnos con otras disciplinas, y en esa interacción aparecen cosas mágicas, aparecen cosas inéditas y ocurre una innovación en valor y en sentido y en imagen y en concepto que son totalmente inéditas, que marcan una nueva dirección y un nuevo rumbo para nosotros mismos y para los profesionales que también forman parte de nuestro rubro y funcionan como una especie de rompehielo que va marcando el camino para las generaciones que vienen atrás. Y recuerden, si disfrutaron del contenido y les gustó, por favor pongan like y suscríbanse para seguir participando de este foro de intercambio de información acerca de creatividad, innovación, diseño, música, arte y cultura. Muchas gracias. Nos vemos pronto.